prepárese para ser un instructor bíblico voluntario. Es el primer. Poderoso y eterno Padre, que tu morada es en el cielo, en esta hora, Señor, vamos aquí en oración para pedirte, Señor, tu dirección divina y la unción de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en este momento a lectura de tu palabra, te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Fíjense que el texto bíblico se encuentra en Éxodo 4, versículo 10. Esta cita bíblica dice, ya le dio lectura a nuestra hermana, ya no sé si la hermana Elena leyó el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo, y dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Queridos hermanos, esta es la respuesta más común. De esta es la que estábamos platicando ahorita con nuestra hermana Araceli. Esa es nuestra forma común. Ay, no, hermana Araceli, 2 ayunos en el mes, no, hermana, es mucho. ¿Por qué no lo hacemos al semestre, hermana, mejor? O sea, esa es la condición que Moisés le estaba diciendo a Dios. Aquí somos, así le contestamos a Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Se da cuenta? Es lo contrario. Y aquí en esta pues, expresión de Moisés, sabemos lo que Dios le contestó. Dios le dio la solución. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos que recordar. ¿Qué solución le dio Dios a Moisés en este caso? ¿No? Recordemos que le dio a quién. A su hermano le dijo: bueno, está bien, va a ir tu hermano contigo y él va a hablar por ti. Él habla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, querido hermano Néstor? ¿Qué quiere decir esto? Sí, pero Dios, ¿qué hizo? Suplió la necesidad. Cuando tú y yo estamos en esta postura, debemos de recordar esta posición de Dios frente a nuestra necesidad, a nuestra debilidad, frente a nuestra apatía, desvoluntad. Debemos de recordar que Dios es el que va a darnos el querer como el hacer por su buena voluntad. Y avanzar. Tenemos que avanzar. ¿Cómo entonces? Regresamos al punto, querido hermano, del tema. ¿Cómo ser un instructor bíblico voluntario? Y por eso escogí esta cita de las que vienen en este temario, porque en esta cita está plasmada la involuntad del ser humano. Dios quiere que seamos instructores bíblicos voluntarios, pero antes de aceptar está nuestra involuntad. Nosotros decimos: no sé, eso no sé. Hace rato el hermano Néstor me decía: bueno, ¿y cómo lo ve? Jesús con la persona? ¿O cuál es lo que se requiere? Y ustedes saben, hermanos, que nuestra iglesia tiene el número de folletos para dar trabajo. Tenemos familia feliz, tenemos de joven a joven, tenemos la fe de Jesús infantil y tenemos la fe de Jesús normal. ¿Y cuál es entonces la que vamos a utilizar? ¿No? Esa es la pregunta de mi hermano Néstor. Dice: ok, miren, sí es cierto, tenemos diferentes folletos. Y dependiendo, pues si es una familia, pues familia feliz, ¿verdad? Y si es de un pequeño, pues la infantil. Si es un joven,
de joven a joven, ¿no? Pero querido hermano, tú y yo tenemos que saber el mensaje. Yo le estaba pidiendo a mi hermana Araceli que hiciera un tipo de seminario para que viéramos esto, hermano. Mire, la doctrina tiene que estar muy fija en nosotros, realmente clara. Yo el jueves pasado recibí una buena noticia. La persona con la que estudio, yo la semana anterior le dije una creencia. Pero como ella estudia de otra forma, pues no me acepta pues el estudio bíblico como tal. Pero dije, bueno, ¿desde cuándo me traigo la fe de Jesús para darle? Porque luego hay bastantes. Mi primera intención fue tener una fe de Jesús cada uno. Pero, pues, posturas no son fáciles, así que no me encontré en el momento. Pero hace la semana pasada, dije, mira, te voy a dejar esto. Es una fe de Jesús, de esas grandotas, porque ya son menos grandes. Lee con lupa, le leí la grandota. Y entonces, ayer, al día después, que llego y me dice, oye, me dice, fíjate que me pasa que me case. Y a un amigo. Y yo, como lo había estado revisando, estudiando, pues me comentó algunos problemas y se me vino a la mente una pregunta que viene en ese grito que me dijiste. Dice, ¿sabes cuál es? Y le digo, no. Hay una pregunta que dice, ¿se interesa Dios por tus problemas? Y yo le dije, así le dije yo a la hermano, ¿crees que Dios se interesa por tus problemas? Y él le dijo, no, pues. Y entonces, ya ve que viene la cita bíblica, y yo le empecé a decirle otras, porque es así, hermano, mire, cuando tú, querido hermano Néstor, tomas una fe de Jesús para estudiar con alguien, tú tienes que tener claro cuál es el mensaje que damos. Y aquí quiero aprovechar, hermana Araceli, para que tome nota de esta información y si gusta, hacemos un seminario más completo. Mire, la fe de Jesús tiene partes muy fundamentales que tienen que ver con la metodología. Si ustedes saben, la fe de Jesús no ha podido ser reemplazada como un método de estudio, aunque ha sido analizada durante mucho tiempo y en las revisiones que se hacen, concluyen de que es la manera. ¿Sabe por qué? Porque es una manera muy práctica y eficaz. ¿Cuál es la primera lección de la fe de Jesús? ¿Quién se la sabe? No, porque no es tan fluido. Bueno, la primera lección de la fe de Jesús se titula Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La segunda dice lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Y la tercera dice lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Tres cosas. ¿Por qué? Miren, hermanos. Ahí te va. Néstor, toma nota. ¿Por qué la primera lección es acerca de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el centro de todo, es al que tenemos que presentar y porque hay un solo Dios y tenemos que primero aclarar, porque ¿a quién le estamos llevando este mensaje, hermanos? ¿A quién le estamos llevando? A gente que tal vez cree en otros dioses, muchos dioses, o tal vez a gente que no cree en ningún Dios, no acepta que hay Dios, o tal vez a otro tipo de percepciones acerca de la deidad. Entonces lo primero que tenemos que aclarar es, partiendo de, vamos a saber quién es Dios y cuántos dioses hay. Vamos a empezar por el principio. Ok, ya lo vimos con nuestra hermana Heidi, ella ya estudió lo que la Biblia enseña acerca de Dios, y entonces, hermana Heidi, yo te voy a decir, ok, hermana Heidi, ya viste que nada más hay un solo Dios, ¿sí, verdad? ¿Ya lo viste? Sí. La Biblia dice,
¿Y cómo es el carácter de Dios? No, pues de esta manera, amor. ¿Y quién es Dios? ¿Cuántos dioses? No, pues nomás hay uno. Entonces, ¿ya te quedó claro, hermana Kelly? Sí, ok. Ahora te voy a enseñar lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. ¿Qué enseña la Biblia acerca de sí misma? Ajá. ¿Qué más? Fíjate, en la lección, lo primero de la fe de Jesús dice, ¿quién inspiró la Biblia? Lo primero que establecemos es que, ok, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la Biblia? O sea, ¿de dónde proviene este libro? ¿Quién se lo inventó? ¿A quién se le ocurrió? ¿No? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo redactó? Entonces dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que redactó la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que redactó la Biblia? Ahí dice segunda de Pedro. Nunca la Biblia llegó a nosotros por mandato de hombres, sino que fue toda, dice, inspirada y revelada a los profetas. Es decir, no el profeta agarró y se puso, a ver, yo quiero, ya que conocí a Dios voy a ver. No, dice, nunca vino por consejo de hombre, sino que el Espíritu Santo la reveló a los profetas. Entonces, vamos a concluir que este libro es inspirado por Dios. Ahora, sígueme en el tema, Heidi, por favor. Primero dijimos que ya Dios sabe, entendimos en la lección quién es Dios. Ya lo sabemos tú y yo a través de la lección, ¿no? Ahora ya estamos viendo quién es el autor de la Biblia. Y resulta que ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Entonces, miren cómo se refuerza. Ya establecimos que solamente hay un Dios y ahora establecemos que este es su palabra. Que lo que aquí dice, ¿quién lo dijo? Dios. Entonces, ya ves, así, por eso es que así se empieza, hermano Néstor. Esa es la idea. Ahora, en los demás estudios, así es como lo debemos de encontrar. Así es como debe de ir. ¿Sí? Tenemos que aclarar primero la parte fundamental de quién es Dios, luego que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque después vamos a la oración. Y entonces decimos, ¿y cómo te comunicas con Dios? Bueno, Dios es Dios y Dios está aquí en su palabra, pero después viene toda la enseñanza que está en su palabra. ¿Y sabe por qué esto es importante, hermana Heidi? ¿Por qué estas dos cosas son importantes para el tercero? Porque es la instrucción más importante para poder entrar. Exacto. Hermano Néstor, ¿ya viste por qué es importante estas dos lecciones primeras? Primero estableciste quién es Dios y después quién es la Biblia. Y después puedes estudiar la oración, el perdón, las personas del Espíritu Santo, el Espíritu profecía. ¿Qué más? ¿Qué más viene en el curso básico? El sábado, que instituyó. ¿Qué más? Los mandamientos. O sea, de ahí puedes enseñar todo lo demás, hermano. Pero mira, querido hermano, tú acabas de hacer lo básico. Ya estableciste primero el carácter de Dios, tú. ¿Quién es Dios? Y a través de dónde nos habla. Y de ahí, como tú y yo somos hermanos que estudiamos la Biblia, de ahí que cuando vamos enseñando, y si el hermano con el que tú estás estudiando dice, a ver, pero es que esto no le entiendo. ¿Esto cómo es? ¿Sí? Entonces tú le vas a decir, Néstor, ¿cómo es que es?
Por ejemplo, ¿cómo que el sábado empieza a las 6 de la tarde? ¿No? Oye, Néstor, pero yo sé que empieza a las 12 con un minuto de la noche. Así lo marca. ¿Y tú qué le dices, Néstor? No. Y mira, las palabras hacen muchas referencias. Pero si tú quieres saber básicas, cosas básicas, yo acabo de decirle a un hermano que decía que la ley de Levítico y todas las ordenanzas de Levítico eran las que fundaban la fe. Le digo, no, vámonos a Génesis 1. Y le digo, y te voy a decir el origen del sábado, está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué el sábado se guarda así? ¿Por qué se guarda a las 6 de la tarde del viernes? Le digo, venga, Génesis 1, 5. Y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Es decir, la creación empezó no a las 12:01 de la noche. La creación empezó tarde y mañana, es decir, ahí empieza, como que dice, la noche fue lo primero y después el día. Primero fue la tarde y luego la mañana. Fue entonces un día, tarde y mañana. Entonces el segundo día, ¿cómo fue? Tarde y mañana. Y entonces, cuando alguien lee, puede decirte, ¿y esto? Bien, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque eso no es así. Mira que los calendarios, mira, y te van a agregar, pero tú ya estableciste dos cosas. ¿Quién es Dios? Y que esto lo inspiró Dios. Y entonces cuando empiezan esas discrepancias, tú debes de irte. Esta es la palabra de Dios. Esta información tiene más validez que los estudios astrológicos de los mayas y de los griegos. Ellos son después de. ¿Quién tiene más poder? ¿La palabra inspirada o los estudios que vienen después? O sea, eso te da la base de esto. No sé si me vas siguiendo en el concepto. Te da una base con la cual podemos avanzar. Eso es ser un instructor bíblico, hermanos. Si tú y yo no conocemos esas bases de la palabra, pues ahí sí nos vamos a atorar. Por eso es que nos da miedo. Por eso es que no te animas, querido hermano, a ir ahora sí que decidido a estudiar con tu hermano, porque tal vez hay preguntas que consideras tú y cómo le van a hacer para explicarlo. Pero no tienes ningún problema porque todo está aquí. Problema no tienes si no aclaras estos dos puntos que dijimos. Si no aclaras quién es Dios y quién es el autor de la Biblia. Cuando tú aclaraste esto, todo lo que digas, si está en la Biblia, difícilmente te lo van a poder refutar, hermano. Entonces, esa es la capacidad que Dios te da y te fortalece. Muy bien. Queridos hermanos, ¿qué es entonces un instructor bíblico? ¿Qué es un instructor bíblico? ¿Quién me puede decir en términos generales? ¿Quién es un instructor bíblico? En una palabra, en una frase. ¿Quién? El que enseña. Pero de su parte fundamental, nuestro tema dice que es que Dios llama para enseñarle a otros. Dice que es una persona llamada por Dios. Ahora, ¿se acuerdan del tema de hace rato? Un día estaban medio cabeceando. ¿Recuerdan un poquito de lo que decía? A ver, hermano Benjamín, ayúdame. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Que no es si queremos o no, o sea, es parte de lo que tenemos que hacer.
¿Qué hacer? Andar. ¿Sí? Eso es la misión. La misión. Sí. Exacto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. ¿Sí? Eso es cuando Dios te llamó ¿para qué? Bueno, predica su Evangelio, para eso. Y predicar el Evangelio, ¿qué significa? Darlo a conocer a otros. Así es. Por eso decíamos del estudio, la oración y la predicación. Ahora, yo te lo voy a resumir en esta palabra, querido hermano, para concluir esta parte del instructor bíblico voluntario. Néstor, tú eres un instructor bíblico voluntario en el momento en el que Dios te llama para la misión. Pero, ¿sabes qué, Néstor? No nomás eres tú, es que Dios nos está llamando a todos. A todos nos ha llamado. Pero mira, Néstor, nos convertimos en instructores bíblicos en el momento en el que decidimos compartir a Jesús. En ese momento en el que tú decides compartir a Jesús con otros, así como tú lo conoces, tú lo conociste y lo aceptaste, tú lo que haces es compartirlo. Y esto quiero que lo comprendan muy bien, mis hermanos. Miren, porque con esto quiero que le quiten ese grado de dificultad que se le ha otorgado a la misión. Hermano, no es que tú seas un erudito en la palabra. No es que tú dices, ay, ya sé, ahora sí, ya puedo. No, hermano, no es así. Tú conoces y aceptaste a Jesús. Y tú sabes tus razones por lo que aceptaste y lo conoces como tú lo has conocido. ¿Sabes qué necesitas para ser un instructor bíblico? ¿Quién sabe qué se necesita? Nada, hermanos, voluntad. Voluntad para compartir lo que tú sabes. No le demos, hermanos, ya el grado de dificultad de que yo tengo que saber esto. No, hermano, compártelo. Lo que tú sabes, lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Ahora tenemos herramientas, úsala, pero lo que va a hacer la misión es tu conocimiento de Cristo. Así como tú lo aceptaste, lo único que vas a hacer para convertirte en un instructor bíblico voluntario es tu decisión de compartir lo que tú sabes con otros. Eso es todo. No hay necesidad de hacer teología, maestría, doctorado en homilética y en cosas de ese tipo. No, Dios no pide eso. Si eso hubiera sido, querido hermano, Jesús cuando llegó a esta tierra no hubiera ido por Pedro y Andrés y los pescadores. ¿Por quién hubiera ido Jesús? Por los fariseos que estaban letrados y estudiados. Si eso realmente fuera el requerimiento, pero nuevamente nos alejamos del origen de la voluntad de Dios. Y entonces esperamos que venga un gran pastor, un gran doctorante en teología a decirnos la Biblia de pe a pa, y entonces sí voy a salir a predicar. No, hermano, no va a llegar eso. Y Dios no es esto lo que quiso. Si eso hubiera sido, ya te dije cómo hubiera actuado. Pero Jesús no actuó así. Vino por los más humildes. Así que, ¿qué es lo que pide de ti, de mí? Simple, que tú desees compartir aquí. Y en el momento en el que tú quieras, lo vas a hacer con lo que tengas. Y lo demás, Dios te lo va a dar. Porque herramientas tenemos de más y de sobra. Querido hermano, vamos a seguir todavía. Hay dos temas más. Este es instructor bíblico voluntario. Seguimos con siembra, cultivo y cosecha. Y terminamos con cómo obtener decisiones.
Que Dios nos siga bendiciendo en esta tarde. Amén.